Hola, buena gente. Gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy es un vídeo muy corto, simplemente para compartir y mitigar un poco la tristeza que da ver a esta humanidad indiferente ante el sufrimiento extremo de su misma especie. Esa inmovilidad. Vamos a ver qué vemos. Debe de haber un origen, una causa para que esto sea así. Creo que es la cosificación de la vida. Y realmente creo que no hay ninguna otra causa, que ese es el origen, que esa es la actitud imprescindible para actuar de una manera tan inhumana. Aunque el significado de la palabra humano, al final ya a estas alturas tenemos que cuestionarlo porque no sabemos bien qué significa, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus terribles defectos. Es por eso que la única manera de que este mundo cambie sería dejando de convertir a las personas en cosas. Dejar de ver al prójimo como un objeto. Solo así, solo desde ese origen, quizás las cosas pudieran cambiar. Ya el Dios del Antiguo Testamento hizo gala de ese enfoque. Incluso desde la creación misma del mundo se instituyó una suerte de jerarquía, incluso entre nosotros, hombres y mujeres. Nosotros, en el vértice de un orden piramidal, una desigualdad organizada e institucionalizada que fue y es la base de esta visión occidental de la vida, quizás de toda la visión que los humanos tenemos de la vida, y que tanta ventaja nos ha proporcionado en el orden material de las cosas. Esa carencia de límites, esa capacidad de separación, esa visión psicópata absolutamente hacia lo que le rodea, hacia lo que nos rodea. Solo ha hecho falta un paso más para que algunos perciban a otros humanos como ven a los animales o a las plantas y a la tierra toda. Es decir, como un objeto, algo inferior que está a su servicio a merced de sus planes. Hasta tal punto es así que las cosas tienen más valor en esa cosificación de la vida. Es imposible separar. La vida es una. No podemos ver de forma diferente unas cosas que otras, unos seres que otros. Y de forma más simplista, cómo ver diferentes a humanos entre nosotros. Pero así es. Y así siembran el dolor en esta tierra y en este cielo. Cuánta ignorancia, eso debe de ser. No se me ocurre otra cosa. ¿Tenemos que ser tan ignorantes? Como piezas fractales que somos, todos formamos parte de lo mismo, de una unidad sintiente, y aunque nos percibamos lejos de algunos acontecimientos terribles, crueles, insoportables, y la afectación parezca relativa, todo eso nos invade, conquista nuestro corazón, el de cada uno. Vergüenza, gobiernos del mundo en silencio, dejando que el tiempo pase en reuniones infructuosas, en pantomimas que no consiguen ocultar sus demonios, que siguen aportando artefactos con finalidades de destrucción.
para llegar a su objetivo. ¿Y en medio? ¿Personas? No, para ellos no son nada, son cosas, somos cosas. Sin olvidar que esa cosificación les invade a ellos también. Buena gente, esto es lo que quiero, hacer una propuesta. Hagamos un esfuerzo, recordemos esa unidad y el consuelo y la salud que puede surgir de nosotros hacia el mundo, de cada uno de nosotros. No es una batalla, no la nuestra. Es un camino definido por el que muchos hemos decidido ir. Y eso es suficiente, no lo olvidemos. En esta obra vemos representada la vida sobre un tablero de ajedrez. No, la vida no es un juego. La vida en nuestras manos. La galaxia se acerca a otra galaxia. El eje de nuestra Tierra modifica su inclinación. El aire que nos rodea se parece al de un microondas y el agua que baña nuestras costas está sucia y radiactiva. Territorios enteros son invadidos en nombre de valores honorables para adueñarse de sus recursos. La amenaza y la mentira recorren el espacio hasta el último rincón en forma de palabras, de ondas, de ceros y unos. Por suerte, también el amor recorre el espacio. Nacer, vivir e incluso morir resulta muy difícil sobre el tablero de un juego que respeta poco el orden vital que nos rodea. Según esto, esta frase, la vida en nuestras manos, puede resultar sarcástica, pero no. Como me suele suceder, centro la atención en lo posible, en lo que está a nuestro alcance, para seguir adelante y no de brazos cruzados. Cada día tenemos la oportunidad de tomar un sinfín de decisiones pequeñas y a veces importantes, en momentos fáciles o difíciles y de las que somos protagonistas y responsables. Estas van conformando nuestra vida, por lo tanto nuestro entorno, por lo mismo nuestro mundo. La vida en nuestras manos quiere alentar a que todos valoremos nuestras decisiones personales. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Agur.